que mandar de Valera la muestra por HDL hasta el laboratorio por allá, en el Algodonal, en Caracas, porque allá es donde está el laboratorio central de tuberculosis. Entonces, era un drama, o sea, usted tenía que llamar, bueno, sí, yo tuve una jefe súper consciente, la doctora España, gracias a Dios, que yo por lo menos le llamaba, mire, doctor, le mandé una muestra, por favor, hágale seguimiento, taca, pero eso era un drama, o sea, entonces uno no tenía teléfono donde llamar, el paciente no tenía plata para hacer una llamada, no tenía plata para mandar la expectoración, y cuando yo me vine, un año antes, ya HDL había prohibido mandar muestras biológicas por ahí. Entonces, imagínate, el paciente se iba en autobús para allá, para Caracas, a mandar, bueno, en el caso nuestro, le insistíamos mucho a los pacientes con sospecha de resistencia. Entonces, se iban con la muestra para allá, porque era más fácil por allá, porque si lo mandábamos para Trujillo, olvídese, eso nunca lo mandaban, que es el deber ser, ¿no? Porque nuestro principal programa está en Valera, pero ese es el del distrito. La cadena es que usted tiene el distrito y tiene ¿cómo se llama? El estatal, que es el que está en Trujillo, pues, al lado de ahí de donde, no me acuerdo ya ni cómo se llama, de donde está lo de sanidad, de médicos, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos una vaciloscopia y nuestra vaciloscopia nos sale negativa, pues ahí es donde viene el problema. Entonces, muchas veces si nosotros tenemos una rayos X muy, muy típica de una tuberculosis, ¿qué es el deber ser? El deber ser es que es decir, todo paciente BK negativo o BK positivo debe cultivarse. O sea, yo debo tener un cultivo. El deber ser es que yo agarre mi esputo, me salió el BK positivo, ok, yo voy a saber si este es un micobacterium tuberculoso, comprobar que sea mi micobacterium mi bacilo de Koch, que yo esté ahí identificando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer pruebas de resistencia. Que lleguen en 2 meses, bueno, ni modo, ¿ok? Pero por lo menos usted va a ver si ese paciente mejoró. Pues si ese paciente mejoró, sabe que no, pues, que no tiene ninguna resistencia. O sea, hasta así lo manejábamos nosotros allá. Entonces, fíjense, ¿a qué pacientes le voy a hacer cultivo? Bueno, según a estos, pero lo que le digo, no tengo que esperar tener una vaciloscopia positiva, no, a todos yo le debo hacer un cultivo para identificarlo, ¿verdad? Y por supuesto, en las sospechas de tuberculosis extrapulmonar en tejidos y secreciones, insisto, es biopsia. Y se manda a hacer una escoloración especial, ¿verdad? En anatomía patológica, que se la voy a dejar de tarea, ¿cómo se llama esa coloración? Se la voy a dejar de tarea para que me la busque. Ajá, ya esto se los expliqué. Les expliqué la depresión de la inmunidad en las personas, por qué la prueba de tuberculina. Cuando nosotros hacemos pruebas de resistencia, fíjense. Ajá, vamos a hacer en este tipo de pacientes. Cuando yo digo que un tratamiento fracasó, en primer lugar, fíjense, nosotros damos tratamiento, y de una vez voy a ir adelantando esta parte. ¿Qué hacemos nosotros con un paciente que nos llegó positivo? El paciente nos llega a la unidad de tuberculosis, nosotros inmediatamente le llenamos una ficha, que es la ficha que mandamos para Trujillo, de Trujillo se va a Caracas para que ellos nos manden el tratamiento, pero por supuesto nosotros tenemos el tratamiento ahí, se lo vamos a dar de una vez. A ese paciente que nos llega a la consulta, nosotros inmediatamente, si no tiene HIV, le mandamos a hacer HIV y le mandamos a hacer química sanguínea con, por supuesto, una hematología. Tú tienes que saber cuánta hemoglobina tiene ese muchacho, ¿verdad? Tienes que hacer funcionalismo hepático y funcionalismo renal. ¿Por qué? Porque los efectos colaterales de la mayoría de los medicamentos que están aquí, que se los tengo aquí, los tengo que valorar. Entonces yo tengo que tener previo a comenzar el tratamiento cómo está el paciente, ¿ok? Porque me puedo encontrar una sorpresa. Resulta que el paciente es alcohólico y el paciente tiene una cirrosis. Entonces ya yo
en un paciente con una insuficiencia hepática, yo tengo que hacer ajustes. O yo tengo un paciente con una insuficiencia renal, yo tengo que hacer ajustes en ese paciente con el tratamiento. ¿Ves? Igual que con los antibióticos, con cualquier otra infección. Entonces, yo hago toda esa batería. Eso es lo que hago. Y estudio los contactos de ese paciente. Yo lleno una ficha y en mi ficha le digo, ¿usted vive con quién? ¿Usted duerme con quién? ¿Y quiénes habitan en su casa? Y lo ideal, que nosotros dejamos de hacerlo, y no lo hacemos ya, eso no se hace. Lo ideal no es el contacto solo en la casa, es el contacto en el trabajo. Porque acuérdate, tú estás en tu casa 12 horas, que es prácticamente en la noche, pero si tú en el día estás prácticamente por lo menos 8 horas en tu trabajo. Entonces también tienes el contacto. Entonces cuando tú empiezas a hacer pesquisa de esos contactos, ahí viene Cristo padecer, porque entonces viene lo de la vergüenza, lo de que me van a votar, lo de que me van, el mismo misterio que los pacientes con HIV, el mismo misterio, el mismo drama y el mismo retraso de la gente de saber, o sea, de saber, ese paciente que uno le pone tratamiento antituberculoso, uno lo suspende, generalmente lo suspende 2 semanas, cuando ese paciente, a las 2 semanas, ya ese paciente no es bacilífero, entonces perfectamente puede reintegrarse a su trabajo, tranquilamente, sin ningún problema, ¿ok? Con la particularidad de que ese paciente debe usted referirlo al ambulatorio más cercano, porque el deber ser es que ese paciente vaya todos los días a tomarse tratamiento al ambulatorio, bajo supervisión de la enfermera, que la enfermera vea. Ese es el deber ser. Ahorita ya eso no se hace. ¿Por qué? Porque muchas veces resulta que el paciente vive en Santo Domingo y Santo Domingo cerraron el ambulatorio. No hay ambulatorio. O vive en la Conchinchina de no sé dónde, no hay ambulatorio. Entonces, ¿usted qué hace? Usted tiene que confiar en ese paciente. Y yo por lo menos le daba un discurso, usted verá si se lo toma o no se lo toma, el que se va a morir es usted, etcétera, etcétera, para que el paciente, y dale el tratamiento al paciente, y en el nombre de Dios que se lo tome. ¿Okay? Entonces, eso es importante, porque el paciente, la mejoría del tratamiento antituberculosis se logra muy rápido. El paciente a los 3 días ya ese paciente ya no tiene fiebre. A la semana ya no tiene hemoptisis. Y prácticamente a los 10 días ya ese paciente ni tos tiene. Entonces, como mejora tan rápido, a él le parece imposible que sean 6 meses de tratamiento. Entonces, los pacientes generalmente, si no tienen el nivel de educación suficiente para entender esto, a los 2 meses ya no van, o sea, ya abandonan el tratamiento, que es una de las causas y las razones de la resistencia, el abandono, ¿ok? Por eso es que antes, fíjense, no sé si ustedes saben la historia de la tuberculosis, pero la historia de la tuberculosis es esa. Nosotros, la enfermera iba a la casa del paciente. Tum, tum, tome, quítese su desayuno, después que se desayunó el paciente, y le daban desayuno a la enfermera también, por supuesto, a tomarse las pastillas. Y después el paciente, nosotros teníamos pacientes que vivían cerca del hospital, ellos iban allá con su juguito y se tomaban su tratamiento, desayunaban y allá se les daba el tratamiento. Eso se hacía por lo menos las 2 primeras semanas. Porque, pues imagínense, si el paciente tenía que agarrar carrito por puesto, entonces ya empezaron las trabas de que no tenía para el pasaje, etcétera, etcétera. Entonces, X, pues, siempre había una que otra excusa que no se lograba, pero esas son, aló, me hablaban, no, Creo que se le sigo, activó el micrófono. ¿se me qué? Que creo que al compañero se le activó el micrófono sin querer. Ah, ok, perfecto. Ajá. Mm. Ajá, fíjese, todas estas pruebas son complementarias, ¿ok? Por ejemplo, dentro de los diagnósticos que nosotros vimos, es que yo pensaba que había puesto aquí, ya va, estoy buscando, pero yo creo que no puse, yo había puesto el de los IGRAX, o sea, no les voy a insistir en eso
porque, porque ya ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Tienen claro lo que vieron, ¿verdad? ¿O no? Sí, en el video que vimos Porque estaba súper claro. estamos en diagnóstico y es bueno que si tienen alguna duda de lo que vieron, pues Doctora, la duda de la compañera era sobre el diagnóstico. Ella refería que en el video mencionan que el rayos X es muy bueno para descartar en pacientes que estén inmunocompetentes, pero no inmunodeprimidos. Entonces, que por qué era que en inmunocomprometidos no es tan eficaz este método. no, 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 fíjense una cosa, no podemos, ¿cómo te digo yo? Mire, todo paciente que usted sospeche de una tuberculosis pulmonar, hágale una placa de tórax, ¿ok? Que eso quede claro. Lo que, lo que no es, es decir, a lo que se refiere el doctor, ¿verdad? Es que cuando nosotros tenemos un paciente inmunocomprometido, que nosotros sospechemos que sea una tuberculosis, porque el paciente tenga, por ejemplo, tos con expectoración y hemoptisis, ¿ok? Y ese paciente es un HIV, por ejemplo. Nosotros no vamos a encontrar el típico infiltrado en vértice en esos pacientes. ¿Ok? Entonces, no es que tú le tengas que restar importancia a la radiografía en los pacientes inmunosuprimidos. No, no, no. Todo lo contrario. O sea, tú debes hacer una rayos X de tórax, pero si ese paciente no le sale nada en la rayos X de tórax, insiste. ¿Ok? ¿Y en qué vas a insistir tú? En todos estos métodos que tienes aquí, ¿verdad? Tú tienes que hacer, por ejemplo, un hisopado laringio en pacientes que usted sospeche que tenga, qué sé yo, lavado gástrico. ¿Cuándo hacemos nosotros lavado gástrico? En los niños, en los bebés que no expectoran o en cualquier niño que todavía no expectore. Yo te digo, no sé, los niños quizás menores de 5 años. Usted, por ejemplo, ahorita los chamos son muy pilas y usted, un niño ya de 5 años, usted le dice que expectore y el chamo en un día aprende a expectorar. Pero los que no expectoran, se les hace esto, ¿ok? Se le coloca una sonda nasogástrica y la noche anterior, ¿verdad? Después del último tetero. O sea, usted le da el teterito al muchachito, a las 2 horas usted le pone, o 3 horas le pone su sonda nasogástrica, y al otro día en la mañana usted agarra una inyectadora con solución y hace un lavadito gástrico. Y de ese lavadito gástrico usted lo analiza y le manda a hacer una vaciloscopia. ¿Okay? Usted puede hacer una broncoscopia, usted puede hacer una punción transtraquial, ¿verdad? De un paciente, es el mismo método de lavado gástrico. Usted coloca generalmente es un yelco que usted coloca para hacer una punción transtraquial. A través de esa punción usted hace un lavadito en tráquea y saca. ¿Okay? Eso se hacía para cultivo de bacterias inclusive. Biopsia pulmonar, pues llegar al extremo de una biopsia pulmonar, pues bueno, pero yo diría, yo haría una broncoscopia, yo haría una broncofibroscopia en esos pacientes en que usted tiene un infiltrado o sospecha y no tiene infiltrado, pero usted sigue sospechando, haga pues una broncofibroscopia. Usted con una broncofibroscopia llega. Pero generalmente también usted hace inducciones de esputo, se llama eso. ¿Cómo induce usted el esputo en aquellos pacientes que tienen un infiltrado, por ejemplo, pero que no tienen un BK positivo o que no expectoran, que no tienen expectoración? Usted tiene que inducir la expectoración. Usted manda a ese paciente a que se nebulice con solución fisiológica unos 3 días. Y ese paciente probablemente va a expectorar al tercer día y de esa expectoración usted va a hacer la punción. Usted se va a ayudar de la prueba del cutáneo de la tuberculina, un examen citológico, porque fíjese, si ese paciente tiene, por ejemplo, una neumonía redonda, suponga, que no tenga caverna, sino que sea un bloque neumónico normal, que usted ve blanco en la radiografía. Entonces usted, un examen citológico le puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial de todo paciente que tenga tos y hemoptisis. ¿Con qué hace usted el diagnóstico diferencial? Uno de los primeros diagnósticos diferenciales de la tuberculosis, con